Hola, muy buenas noches para todos. Qué gusto que estén aquí viéndonos en nuestra transmisión en vivo de hoy sábado. Hoy vamos a iniciar una serie que yo sé que a muchos de ustedes les va a impactar su corazón. Por eso les pido por favor que estén muy concentrados, que estén quitando toda distracción de alrededor suyo, que traten en lo posible de apagar las notificaciones de su dispositivo móvil si nos estás viendo desde tu teléfono. Pero si nos estás viendo desde tu iPad o estás conectado a tu televisor, te pido que por favor durante los próximos 20 minutos no te hagas otra cosa más que estar escuchando, porque yo sé que hoy Dios quiere hablarte y hablar a tu corazón directamente. Hoy iniciamos una nueva serie llamada Tan cerca y tan lejos. ¿Qué significará esto? ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos a través de esta frase que quizás es muy pegajosa, pero ya verás que seguro no solamente hablará tu corazón, sino que también transformará tu vida de ahora en adelante? Por eso te doy las gracias por estar aquí. Sé que hay algunas personas que quizás estén viendo este video en diferido a través de nuestro canal de YouTube, pero es importante que aún ustedes que están en diferido estén muy concentrados. Así que bienvenidos, vamos a iniciar. Esto es RIS Online. Cuando era un adolescente, me gustaba mucho una joven del colegio. Esa joven era un poquito mayor que yo, solamente 3 años mayor que yo. Y quizás las personas que tienen hoy un poco más de 30, yo en este momento tengo 36 años, sé que parezco de 19, 20 años, pero no, quiero bajarte de ahí, de esa nube, porque yo tengo 36 años en este momento, pero en ese momento yo tenía más o menos unos 12 años y la joven que me gustaba tenía 15 años. Ahorita, cuando uno ya está un poco mayor, pues 3 años no es mucho, pero para los que están en el colegio, que quizás me estén allí viendo o recuerden cómo era en el colegio, 3 años era una brecha generacional. Yo estaba en sexto, séptimo, es decir, primero o segundo de bachillerato, y esta joven ya estaba en décimo u once, es decir, en los últimos grados del colegio. Siempre estuve muy asustado cuando me sentía cerca a ella y corría como desesperado porque le tenía miedo. Cuando le hablaba yo sentía que me iba a dar algún desmayo o alguna cosa, pero nunca me atreví a decirle algo. Nunca me atreví siquiera a saludarla o a hablarle, y ella solamente desde lejos me miraba y me sonreía, y yo con eso tenía. Yo me conformaba con eso. Pero obviamente era un amorío de adolescente. Muchos años después, ya tendría yo más o menos unos 19, 20 años, cuando un amigo mío que es muy cercano a ella le pregunta y le dice pues que yo siempre estuve pues como enamorado de ella. Y ella le dijo, qué casualidad, porque durante muchos años, durante el bachillerato, ese joven, ese niño en ese tiempo también fue mi amorío, y las compañeras y compañeros del colegio la molestaban a ella por gustarle un niño tan pequeño como yo. Obviamente, cuando este hombre me cuenta eso, yo me sentí decepcionado de mí mismo. ¿Qué habría pasado si yo me hubiese arriesgado a dejar mi miedo, mi timidez? ¿Qué hubiese podido perder si le hubiera dicho que a mí ella me parecía una joven muy linda? No hubiese perdido nada, pero también hubiese podido quizás en ese momento ganar un poco más de autoestima o no sé. También pienso que Dios con todo tiene un propósito, y también estoy seguro que hay cosas mucho más importantes en este momento en la vida que un amorío adolescente. Eso no es mucho, la verdad, pero ¿qué tal cuando hay cosas en nuestra vida que realmente valen la pena el riesgo? El riesgo a decir lo que sentimos en nuestro corazón, el riesgo a tratar de perder a cierto estatus o cierto ánimo en nuestra vida, el riesgo a tratar de ver las cosas y hacer las cosas de una forma distinta, porque si nos dicen que eso lo logramos hacer, vamos a ganarlo todo. No se trata de un amorío adolescente o arriesgarnos a hacer un deporte extremo. Se trata de la diferencia entre la vida y la muerte, literalmente. La diferencia entre una eternidad alejada de Cristo y una eternidad con Cristo.
Hay muchas cosas que pueden alejarnos del Señor, pero si tomamos el riesgo y somos diferentes, pues definitivamente vamos a tener una eternidad cerca del Señor. Ok, ¿por qué no tenemos el valor para decir lo que sentimos? ¿Por qué pensamos siempre en el hubiera? Muchas personas que son cercanas a mí saben que hay una frase que yo digo constantemente y es que el hubiera no existe. Si yo hubiera, no, no, no. El hubiera no existe. El hubiera es solamente una posibilidad que no sucedió. ¿Qué hubieses podido ganar? Porque quizás hoy estás pensando, bueno, ¿qué tal si yo cuando estaba más joven o en este momento si me estás viendo y todavía eres un joven o adolescente, dices, no, pues esta palabra el pastor me está animando para que le hable a esta joven porque ¿qué puedo perder? Pero la cuestión no es tanto eso. La cuestión es si te arriesgas a hacer lo que la palabra dice que tenemos que hacer, ¿qué puedes ganar? ¿Qué es lo que hubieses podido ganar? Ok, todos tenemos miedo. Realmente todo se reduce al miedo. En ese momento yo no le hablé a esta joven porque tenía físico y literal miedo. Pero hoy en día hay cosas que nos restringen de hacer lo que sentimos en nuestro corazón o nos restringen de lo que de verdad la Biblia nos pide que debemos hacer por miedo. Miedo al que dirán, miedo a perderlo todo, entre comillas. Todo se podría llamar como un nombre, una reputación, quizás un estatus que estás construyendo en este momento, porque seguramente estás en el colegio o en la universidad y estás tratando de ganar un lugar dentro de esa sociedad que se gesta en las aulas de clases. Y quizás tú quieres ser la mujer bella o el hombre de la farándula, o quieres tratar de aparentar algo que quizás no sientes en tu corazón, pero para tratar de ser un poco más cool. Entonces, definitivamente toca no arriesgar mucho, porque quizás tú digas, no, pierdo todo. Pero ¿qué tal si te arriesgas a perder? ¿Qué es lo que pide el Señor? ¿Qué es lo que Dios dice que nosotros debemos hacer a causa de Él? El Señor nos dejó muy claro que seguirle a Él nos va a costar todo. Pero si arriesgamos todo, también lo ganaremos todo. Así que es importante que tengamos esto muy claro, porque definitivamente hay muchísimo, muchísimo en juego. No es solamente una reputación o un lugar, no es solamente un puesto o un lugar de ser la persona cool dentro de tu trabajo o el estudio, sino tu vida eterna, lo cual es muchísimo más importante que cualquier cosa temporal y pasajera. Algunos discípulos el Señor les dejó extremadamente claro qué les iba a costar. De hecho, sus discípulos lo tenían claro y dice la palabra muy puntualmente que dejando sus redes, le siguieron. Estos hombres eran pescadores y sus redes era todo lo que tenían para el sustento diario, es decir, lo dejaron todo. A otras personas, ellos se acercaron al Señor y el Señor les dijo claramente, como al joven rico, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Es decir, le iba a costar todo. El apóstol Pablo también lo dejó muy claro cuando dijo, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Si recibes esa invitación de seguir al Señor, Él quiere que le demos todo de nosotros. Estamos tan cerca por tener el deseo de querer seguirle, pero tan lejos porque siempre apagamos ese deseo y dejamos que nuestra naturaleza prevalezca. ¿Tú estás dispuesto a empezar de nuevo por seguir al Señor? ¿Estás dispuesto a perder todo? ¿Pero también estarías dispuesto a ganarlo todo? La pregunta máxima sería, ¿estarías dispuesto a nacer de nuevo? Hubo un hombre en la Biblia que nos da una luz sobre este tema. Y de hecho su historia es una historia que habla acerca de nuestra realidad también. Habla acerca de lo que nosotros también tenemos. Quizás fueron en épocas y temporadas distintas, pero definitivamente este hombre también tuvo que arriesgarse. Y en algún momento lo dudó, pero luego de un momento a otro quiso arriesgarlo todo. Y con toda seguridad te podemos decir, porque la Biblia da testimonio de esto, que también ganó todo. Por favor,
Acompáñenme al libro de Juan. Al libro de Juan capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al 21. Quizás ya hayas escuchado o leído esta historia, pero te invito a que la escuches en este momento como si fuese la primera vez. Dice así, habla acerca de Jesús y Nicodemo. Y dice así el versículo 1. Una noche, un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, es decir, él ya tenía un lugar, un estatus, fue a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que te ha enviado Dios a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede una persona volver a nacer de nuevo si alguien ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús volvió y le dijo: te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde viene, por donde quiere, y aún oyes su sonido, pero no sabes dónde va ni dónde viene. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Y Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede suceder esto? Y Jesús le contestó: tú, siendo un maestro de Israel famoso, ¿no lo sabes? Te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos por lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me creerán si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino solamente el que bajó de allí, es decir, yo, el Hijo del Hombre. Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto. Del mismo modo yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en alto, para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Y ahorita dice el versículo 16 que estoy segurísimo que en muchas oportunidades lo has escuchado. Y dice así: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo aquel que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. El famoso versículo de Juan 3:16. Porque Dios no me envió a mí, dice el versículo 17, a este mundo para condenarlo, sino para salvarlo. El que cree que en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo de Dios. Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad, pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz. Qué palabras tan poderosas. Y no se acercan a ella para que no se descubran lo que está haciendo. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos. Quiero explicarles un poco el contexto de lo que está sucediendo aquí. Nicodemo ya ha visto cosas. Él mismo se lo dice al Señor y le dice: sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Para ese momento, él ya había sanado a la samaritana. Para ese momento, ya había sanado a varios endemoniados. Para ese momento, ya había hecho muchos milagros. Por eso, Nicodemo se trató de acercar al maestro. Él tenía una sincera necesidad de saber qué era lo que pasaba con este hombre, que hacía cosas que la religión, que es decir, que su creencia, el fariseísmo, no había podido hacer en siglos. Es decir, liberar a un endemoniado, sanar a un enfermo, libertar a un cautivo. Ellos no habían podido hacer nada. Más o menos les explico lo que hacía un fariseo. Un fariseo, si fuese relacionado con la agricultura, ellos sabrían perfectamente cuál sería la ropa ideal para la agricultura. Te hablarían perfectamente de cuánta distancia tendría que haber entre una semilla y otra semilla.
te hablarían perfectamente de exactamente la cantidad de gotas en agua que tenía que regar una semilla para poder que germinara. Pero cuando llegaban a la hora de hacer las cosas, ellos no daban fruto. Lo que ellos sembraban sencillamente moría. Y eso le pasaba a los fariseos. Ellos conocían perfectamente la ley. Ellos se aseguraban de cumplir y aún le sumaban más cosas de lo que la ley decían para parecerse más santos. Ellos simulaban oraciones muy bonitas y les encantaba hacerlas en público para que la gente dijera: qué bonito ora esta persona, qué lindo ora. Pero realmente a la hora de hacer milagros, de ser instrumentos de bendición para su generación, nunca lo fueron. Y de un momento a otro llega este hombre de Belén, este hombre que nació en una ciudad que era despreciada por todos ellos, llamada Nazaret, y empieza a obrar lo que Dios realmente quería hacer. Nicodemo estaba sorprendido porque él era una de las máximas autoridades dentro de los fariseos. Así que le empieza a preguntar al Señor: Señor, ¿cómo puede ser que esté sucediendo esto que con nosotros jamás ha sucedido? Lo curioso es que Nicodemo se acerca al Señor, más o menos dicen los estudiosos de la Biblia, no a plena luz del día, sino que se acerca al Señor y hace una cita con Jesús más o menos a eso de las 2 o 3 de la mañana. ¿Para qué? Para que nadie lo vea. Él no quería ser visto con Jesús. Él sabía que si lo veían con Jesús, hablando con Jesús, él siendo una autoridad de los fariseos, él se iba a meter en problemas, porque los fariseos estaban en contra de lo que Jesús estaba haciendo. Ellos tenían envidia al ver que Jesús tenía muchísimo fruto y ellos eran unas ramas secas. Pero este fariseo no tenía un corazón envidioso, él tenía un corazón curioso. Él quería saber qué era lo que estaba pasando. Él quería darse cuenta cómo hacer eso, cómo hacer que la obra de Dios se realizara de verdad. Pero aún así, no quiso reunirse en público con Jesús. No quiso reconocerlo públicamente. Y en esta reunión pasaron básicamente 3 cosas. El Señor le dice inmediatamente, usted lo puede leer en el versículo 4 más o menos, donde le dice: de cierto te digo, o sea, ciertamente te digo, que si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. O sea, Jesús le contestó la pregunta aún antes de que él siquiera le preguntara, porque seguramente en su corazón él quería preguntarle: ¿cómo haces lo que tú haces? Y Jesús inmediatamente, sin que él le preguntara, ya le estaba contestando: debes nacer de nuevo. Y él fue a su lógica humana y lo que hizo fue tratar de pensar en que se iba a meter en el vientre de su madre. Y él le dijo: no. Así como tú ves que el viento lo sientes, lo escuchas, pero no sabes ni de dónde viene ni de dónde va, así son los que nacen del Espíritu. Lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Así que no te maravilles si te digo que tienes que nacer de nuevo. Lo que Jesús le está diciendo es: tienes que eliminar de tu cabeza todo lo que tú crees saber, para volver a empezar, para que Jesús pueda hacer una nueva obra en ti y en tu corazón, porque eso es lo que tú necesitas. El problema no son las personas que saben algo, el problema son las personas que creen saber algo, pero realmente no saben nada. Hay muchas personas hoy en día que creen saber algo de Dios, que creen conocer a Jesús, que creen estar siguiendo a Jesús, pero cuando nos vamos a la Biblia, cuando nos vamos a la verdad, cuando nos vamos a lo que Jesús nos dijo que teníamos que hacer realmente, entonces se caen todos esos paradigmas y realmente a las personas no les gusta que les digan la verdad. Lo segundo que hace es explicarles su naturaleza divina. Así que le da un ejemplo muy claro de la misma Biblia que este fariseo llamado Nicodemo conocía perfectamente. Y le habló de la historia cuando Moisés estaba en el desierto y el pueblo empezó a ser picado por serpientes y la gente moría por cientos. En el desierto ellos empezaron a morir y a morir y a morir, y Dios le dio una revelación a Moisés y le dijo que levantara una serpiente de bronce para que cuando fuesen picados ellos solamente miraran la serpiente y por la fe que tenían en que Dios los iba a sanar, entonces serían sanados. Así que Moisés hizo eso
hizo él mismo una serpiente de bronce y la puso en lo alto. Y cada que una persona era picada, si creía, mordida por una serpiente, pero cada que ellos eran mordidos, inmediatamente miraban la serpiente de bronce y sanaban. No era por la serpiente como tal, sino por la fe que tenían en el Dios, en el Señor que los estaba sanando. Asimismo, el que mire a Jesús va a ser salvo. El que mire a Jesús y crea en el poder de Dios va a ser sanado. El que mire a Jesús y crea en el poder del Hijo de Dios va a ser salvado. Cuando le explica esto a Nicodemo, él sabía de qué le estaba hablando perfectamente. Y así fue como la revelación del Hijo se hizo realidad para este hombre que era absolutamente letrado en la Biblia. Él conocía de pe a pa ese manual, pero nunca lo había puesto en práctica. Inmediatamente ellos aclaran sus dudas, pero al final él le dice a Nicodemo: tú tienes que nacer de nuevo. Y allí es cuando esta parte cobra vida, porque Nicodemo tenía que dejar todo atrás. Nacer de nuevo no era solamente nacer del Espíritu de boca, como un sentimiento, sino también que le tocaba entonces abandonar su lugar dentro de los fariseos y seguir a Jesús, porque él estaba entendiendo que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Y no lo estaba creyendo solamente porque un hombre se lo estaba diciendo, sino porque Dios mismo estaba siendo revelado y le estaba mostrando a él lo que él ahora tenía que hacer. Nicodemo, como Jesús mismo le dijo, era un famoso maestro de Israel. Él no era un cualquiera, él era famoso, pero ahorita él no se sentía satisfecho con su vida. Él siempre supo que algo le faltaba. Él no se sentía satisfecho teniendo esas vestiduras tan magistrales, ni con todos esos rituales que practicaban, ni con toda la parafernalia que había en torno a esa práctica religiosa. Él sabía que necesitaba llevar eso a la vida. Por eso el Señor le dijo: debes nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que morir. Hay que morir al yo. Hay que morir a un lugar. A ese lugar que él tenía prominente dentro de los fariseos, él tenía que morir a eso. Él tenía que morir al lugar que tenía dentro de su casa. Porque Nicodemo vivía muy bien. Él era un famoso líder. Y ahora le tocaba ser un despreciado líder por darle lugar al Espíritu Santo de Dios y por decirle a todos los fariseos que, a pesar de él haber sido un líder de ellos, ahora aceptaba que Jesús era Dios mismo. Él no comprendía los misterios del Espíritu Santo, pero ahora el Señor le estaba dando esta revelación. Y es lo que dice el famoso versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que le estaba haciendo el Señor era una promesa de vida eterna. Sí le estaba pidiendo que dejara todo, pero al mismo tiempo Nicodemo iba a ganar todo. Tú vienes a la iglesia y ahorita te estoy hablando a ti. Te estoy hablando a ti que me estás viendo en este momento. Porque quizás tú estás conectado aquí a esta transmisión en vivo, quizás vienes a la iglesia, te sientas, pero cuando sales de este lugar es como Nicodemo, que tenía que buscar a Jesús a las 2 o 3 de la mañana. Les cuesta hacer pública su fe. Eres un agente secreto del reino. Todo el mundo sabe que tú tienes un lugar, que quizás eres una persona farandulera, farandulero, eres famoso, famosa, en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo. Tienes fama de ser una persona quizás sobria, callada, reservada, quizás también muy gracioso, muy graciosa, pero tu fe la tienes para algo muy privado, muy del cuarto. Y lo que Jesús quiere es que tú la hagas pública, que no seas más como Nicodemo, que tiene que buscar al Señor a escondidas. Y cuando le preguntaban a Nicodemo: ¿tú crees en Jesús? Pues, habla bonito, sí hace milagros, quién sabe, sí. O cuando te preguntan a ti:
Y tú vas a la iglesia, Reyes y Sacerdotes, tú te congregas en una iglesia, tú eres cristiana, tú eres cristiano. No, me gustan las canciones, me siento tranquila cuando voy, me gusta escuchar y leer la Biblia. Hay veces me trae paz, pero, o sea, ¿estás o no estás? Porque la verdad es que solamente estás jugando al tibio, estás jugando al Nicodemo. No quieres las bendiciones de Dios, pero no quieres el compromiso. Y hoy la invitación es que no sigas viviendo una vida tan cerca y tan lejos. Tan cerca de Jesús, pero tan lejos de la salvación. No seas así. Nicodemo estaba igual que tú, muy atento al que dirán, pero tenía miedo de perder la reputación, miedo a perder lo que había logrado. Pero el Señor hoy te está haciendo claramente la invitación a que hagas tu fe pública, a que estés dispuesto y dispuesta a dejar todo para ganarlo todo y que salgas de la oscuridad a la luz. Al final, este versículo dice que a la gente no le gusta, la gente que ama la oscuridad no le gusta salir a la luz. ¿Por qué? Porque sus malas obras se hacen evidentes. La gran mayoría de personas que dicen no creer en Dios realmente no es que no crean en un creador del universo. Lo que pasa es que les encanta su pornografía, les fascina su homosexualismo y el lesbianismo. Están felices viviendo en medio de la fornicación y el adulterio. Realmente les encanta la masturbación y lo que les gusta no quieren renunciar a eso. Así que prefieren decir, no, yo no creo en Dios. ¿Para qué? Porque es la salida fácil. Sencillamente porque si se acercan a la luz, pues sus malas obras van a ser evidentes. Así que aman más la oscuridad. El problema con las personas no es que no crean en el Señor. El problema es que aman más su pecado. Por eso los que aman la oscuridad odian la luz, porque hace evidentes sus malas obras. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendamos es muy sencillo. Es lo siguiente. Jesús murió en la cruz pensando en ti. Ahora es tu oportunidad de hacer pública tu fe pensando en Él. Piensa un momento. Mira lo que sucedió. Mira lo que está pasando en este momento en tu vida. Dime, si ya no llegaste al punto en que estás cansada o cansado de estar cometiendo siempre los mismos errores, las mismas faltas, las mismas fallas, y te dibujas todos los días, te pintas los labios y te dibujas una sonrisa en tu rostro, siempre que sales en la mañana, te lavas el rostro, pero apenas sales por la puerta dices acción y empiezas a actuar una vida, a actuar como si fueras muy feliz, muy plena, muy pleno, como si todo estuviera maravilloso, pero sabes que tienes un hueco en el pecho que nada lo ha podido llenar, ni las fiestas, ni las múltiples parejas, ni tratar de aparentar una vida que realmente no tienes, porque te toman la selfie después de los 23 filtros que te pones, pero no hay filtro para apagar esa infelicidad que tienes y que se refleja y se ve desde lejos. No hay filtro para eso. Por eso, deja de estar haciendo bailes en TikTok y más bien empieza a decirle al Señor que te permita nacer de nuevo, que te permita empezar de nuevo, que te permita hacer un cambio de 180 grados en tu vida. Pero yo sé que estás pensando, ¿y mi reputación? ¿Y lo que he construido? ¿Y mi estatus o lo que estoy construyendo? ¿Qué dirán de mí? ¿Qué dirán mis amigos? Pero es precisamente lo que el Señor quiere que hagas pública tu fe, que no te dé pena, que no seas como Nicodemo que solamente busca al Señor a las 2 o 3 de la mañana para no ser visto por nadie, sino que así como el Señor murió públicamente por ti, tú también hagas pública tu fe pensando en Él. Nicodemo después de un tiempo entendió, después de haber visto a Jesús entregando su vida y dándose cuenta que eso que Él le dijo a las 2, 3 de la mañana no fue solamente un discurso. Él le dijo que de tal manera Dios amaba al mundo que entregó, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y cuando vio que realmente Dios dio a su Hijo, cuando vio a Jesús morir en la cruz como el peor de los delincuentes, entendió a qué se estaba refiriendo. Por eso, Él
prefirió enfrentar su realidad y poner en riesgo todo lo que él tenía. Nicodemo fue con otro hombre llamado José de Arimatea y fue a las autoridades públicas de ese momento, a los romanos y aún a los fariseos, y enfrente de ellos pidió el cuerpo de Jesús. Él pidió el cuerpo de Jesús y dice la Biblia muy claramente que lo envolvió en un lino muy fino, que le echó mirra y los aceites que se usaban en la época para embalsamar y para lavar los cuerpos. Y luego lo fue con José de Arimatea y lo metieron en la tumba de José de Arimatea, haciendo que se cumpliera lo que decía la palabra, que el sepulcro de Jesús iba a ser entre los ricos. Es decir, José de Arimatea y Nicodemo eran personas financieramente muy pudientes, y José de Arimatea y Nicodemo reclamaron el cuerpo de Jesús y luego fueron a enterrarlo en la tumba que le pertenecía a José de Arimatea, una tumba de un hombre rico. Y así se cumplió otra de las tantas palabras más. Nicodemo sabía que estaba colocando en riesgo su vida, su reputación, su lugar dentro de los fariseos, pero entendió lo que decía la Biblia para él. Entendió el llamado que Jesús le había hecho. Por eso es tiempo y es momento que tú también hagas lo mismo, que arriesgues todo para ganarlo todo y que no esperes a que sea muy tarde diciendo, ¿y si hubiera? ¿Si yo hubiera? Porque el hubiera no existe. Hace pocos días tuve que ir a enterrar a un discípulo que tuve durante muchos años, más o menos desde los 13, 14 años como hasta los 22 años. De un momento a otro él se apartó del Señor. Hace 2 años me llamó, él estuvo más o menos 5 años apartado del Señor. Y hace 1 año y medio, 2 años, le detectaron un cáncer en uno de sus riñones, se lo sacaron. Él se acercó a mí porque él sabe que yo también tenía unos inconvenientes en los riñones. Y empezamos a tratar de empezar de nuevo. Hace 2 días falleció. Tenía 28 años, estaba muy joven. Y la pregunta es, ¿qué hubiese pensado él en el hubiera? ¿Él qué se iba a imaginar que iba a ser un joven que moriría joven? Bueno, hoy el Señor nos está haciendo un llamado a todos nosotros, y es a que no pensemos en el hubiera, sino que pensemos en tratar de arriesgar todo para ganarlo todo, en que hagamos pública nuestra fe, así como Jesús hizo público su amor por nosotros en la cruz del Calvario. Quiero hacerte 3 preguntas muy puntuales para finalizar este tiempo, y son las siguientes. La primera, ¿qué dirá de ti la gente en tu funeral? Si murieras hoy, ¿qué dirán de ti en tu funeral? Que guardaste tu reputación, quizás tu mentira se sostuvo hasta el final. Pero ahorita, la segunda pregunta es, ¿qué dirá Jesús de ti cuando tengas que rendir cuenta delante de Él? ¿Qué te dirá el Señor? Piensa. ¿Qué te va a decir? Buen siervo y fiel, buena sierva y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Dirá eso? O quizás dirá, ¿por qué no fuiste capaz de dejarlo todo por mí, cuando yo sí lo dejé todo por amor a ti en la cruz del Calvario? ¿Por qué no fuiste capaz de dejar de buscarme como Nicodemo a las 2 o 3 de la mañana? O sencillamente venir como un agente secreto a la iglesia y volver a irte. O conectarte furtivamente aquí en internet y sencillamente desconectarte para seguir una vida normal. Cuando él lo que te está diciendo es que nazcas de nuevo. Que cambies tu vida con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, piensa. ¿Qué dirá la gente de ti? ¿Y qué dirá Jesús de ti cuando te presentes delante de Él? Porque la Biblia dice que todos rendiremos cuentas en el tribunal de Cristo. La última pregunta es muy sencilla. ¿Cuál de las dos es más inteligente? ¿Cuál versión es más inteligente? ¿Lo que diga la gente o lo que diga Jesús? ¿Qué crees tú? Por eso, esta es la tarea. La tarea es muy sencilla. Haz que tu boca y tu estilo de vida confiesen que Jesús es tu Señor. Que tu boca y que tu estilo de vida. ¿Por qué lo pongo tan puntual?
Porque mucha gente coloca estados en sus descripciones de perfil de Instagram, de Facebook, de TikTok, Jesús, mi Señor y Salvador, o colocan un salmo o algún versículo por ahí, pero tu estilo de vida o su estilo de vida no refleja para absolutamente nada lo que dicen creer. Por eso, haz que tu boca y que tu estilo de vida confiesen que Jesús es el Señor. Padre, en esta hora, Señor bendito, te damos gracias, Señor. Gracias por los que están conectados en este momento en la transmisión en vivo, Señor. Espíritu Santo, solamente tú puedes llegar al corazón, porque tú eres Espíritu, Señor. Tú puedes transformar el alma, Señor. Tú eres el que trae convencimiento a nuestra vida. Espíritu Santo, convéncenos, Señor, y ayúdanos a vivir esa vida que tú quieres que vivamos, Padre. Gracias por este inicio de serie, Señor. Gracias porque estamos vivos en este 2022, ya casi 2023, Señor. Y permite que finalicemos este año, Señor, conectados contigo, viviendo públicamente nuestra fe, Señor, para que el próximo año, si tuviésemos que partir, Señor, partamos directamente y felices, sin dejar ningún hubiera en la lista. Padre, gracias te damos en el maravilloso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.